Buenos días, queridos compañeros, queridos estudiantes. ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien. Esa actividad de salud que ustedes desarrollen, tan buena para nosotros y tan peligrosa y riesgosa para ustedes, pero que estén bien y que estén tanto trabajando bien como sus familias estén bien y saludablemente bien. Antes de entrar en materia, quiero compartir con ustedes las notas del último parcial. Conociéndolos, considero de que estos resultados, yo pensé que iban a sacar un 5 ambos. Aquí vemos a Juan con un 3 y a José con un 4. Aquí están las notas. Conociéndolos, pensé que iban a sacar un 5, repito. Quizás sea el tema de la lectura o también el modelo de examen, que a veces con las opciones tiende uno a enredarse, pero seguimos yendo bien, nos va bien. Seguramente al leer el examen y al contrastar la información, ustedes generaron un aprendizaje. Incluso lo que yo pretendo en estos parciales en línea es que cuando se escriba, se lea el enunciado, haya una recordación e inmediatamente quede un aprendizaje, ¿verdad? Por ahora no hemos entrado en materia en ejercicios porque quiero dirigir su formación al aspecto profesional, no al hacer, sino al saber y al saber hacer, más no al hacer. Sigo con la misma línea porque ustedes, insisto, son unos emprendedores, son unos administradores financieros y tienen tendencias a eso. Ya veremos, Juan, a ver qué te pasó, a ver qué te sucedió. José, te fue bien, fallaste una y bueno, esperemos a ver cómo podemos hacer lo que se necesite. Esperemos que esto lo vamos a mejorar, aunque vamos bien. Las notas de ambos son buenas, más el valor agregado que uno le mete en función de seguimientos y si hay alguna actividad también va a sumar, pero seguimos bien, todavía vamos bien y vamos a mejorar porque ahora, entrando en materia, quiero socializar con ustedes las semanas 12 y 13, que básicamente vamos a trabajar el mismo contenido, ¿verdad? La unidad es la contabilización de los diferentes costos que intervienen en la producción del sistema de costos por procesos. Independiente al sistema de costos por proceso, los diferentes costos no son sino los mismos, ¿no? En clasificación, materia prima, costos indirectos de fabricación y la mano de obra, eso sigue siendo lo mismo independientemente a qué tipo de sistema estemos hablando. Y efectivamente aquí en el tema como tal, estamos hablando del registro de materiales o materia prima, de mano de obra, de costos indirectos de fabricación incurridos en cada proceso o departamento. Lo propio vamos a ver la próxima clase. Debido a que ustedes, insisto, tienen unas tendencias diferentes, yo voy a tomar un gráfico que diseñé por acá para trabajar de la manera como me gustaría a mí que ustedes vieran las cosas, desde el aspecto del saber, desde el ingeniero civil, como siempre hago la analogía, desde el arquitecto, más no desde el albañil, ¿verdad? Es decir, desde el contador público, desde el administrador financiero, desde el gerente, más no desde el auxiliar, ¿verdad? Primero vamos a hacerlo de esa manera. Y entonces nos aparece que si yo apenas les digo a ustedes que vamos a ver el registro contable, sería algo excesivamente pobre. Y además que son dos clases hablando de lo mismo.
y que ya tienen cierto desarrollo. Entonces quise hablarles primero de lo propio que ocurre dentro o previo al registro como tal. Entonces he diseñado esto que se llama ciclo de compras, que parte de aquí, ¿verdad? Como ustedes saben, el almacén, este almacén que está aquí es la bodega. Esto que está diseñado aquí es un departamento de esa organización, de esa empresa de esa empresa manufacturera, de esa industria, ¿verdad? Este es un departamento. También se le puede llamar bodega, pero quiero llamarle almacén porque no solamente hace la función de almacenaje, que es muy importante, pero hace muchas más funciones. Resulta que debido precisamente a las funciones que se deben desarrollar en el control de materiales, como por ejemplo determinar las necesidades de los materiales, ¿verdad? Conseguir el abastecimiento a tiempo y su respectivo almacenamiento. Aquí es lo que yo quería hacer el énfasis. Les decía que en el almacén no solamente aquí se guardó y listo, no, ahí se hace un control de materiales independientemente a solamente decir existencias. No, es que también hay que determinar qué necesidades hay, porque resulta que el almacén tiene unas necesidades en función de los departamentos que tiene la transformación de la materia prima, ¿verdad? Entonces ellos tienen que estar pendientes de qué necesidades de materiales hay, conseguir con la carpeta de proveedores, o si no, cotizar a tiempo y el respectivo almacenamiento y el control, entregar y poner a disposición los materiales en la medida que lo vayan necesitando las diferentes áreas de transformación de materia prima o de construcción, registrar las transacciones del almacén o bodega. Ya esto aquí hace parte del control, pero no del almacén, y ahora lo vamos a ver acá en el diagrama. Y finalmente suministrar los datos. Cuando se dé todo este ciclo, se debe suministrar los datos para la contabilidad de costos y la contabilidad financiera. Cuando hicimos en la primera clase se hablaba de la contabilidad de costos y la contabilidad general, ¿verdad? Aquí dice contabilidad financiera, que para la postre es lo mismo, que básicamente es la contabilidad, la gran contabilidad. Entonces les decía que precisamente aquí en el almacén se hace específicamente esto, una solicitud de materiales. Esta solicitud de materiales se hace en función de una necesidad para la producción. Acá lo decía, determinar la necesidad. Entonces finalmente hacen una solicitud de materiales. ¿A quién? Al departamento de compras, ¿verdad? ¿Por qué hacen esta solicitud? Porque ya han cumplido con uno de los pasos, determinar las necesidades de una producción. Y estas compras que son el departamento de compras, que es el que se va a encargar de efectuar específicamente las compras, primero hará una de estas dos cosas: solicitar cotización si es necesario, ¿verdad? ¿Por qué se dice si es necesario? Porque quizás la necesidad de producción sea nueva, cosa que sería difícil que ocurra. También puede ser de que esté escaso ciertos materiales, eso sí es posible. Y si están escasos es porque seguramente están en sincronía, en comunicación permanente con el proveedor, y quizás sepan de que la carpeta de proveedores donde ellos hacen los pedidos quizás no tengan ciertas cosas. Entonces es posible que se hagan unas cotizaciones previas. ¿Por qué me quedo aquí hablando de la posibilidad? Hombre, porque recuerden que esto aquí no es un sistema por órdenes de pedidos. O sea, aquí es un sistema por procesos y actividades, gestión por procesos. Y entonces la producción es masiva. Aquí no se puede
empezar a especular con los materiales. Aquí hay que empezar, miren que una de las dos cosas que hay que seguir que hay que tener en cuenta es conseguir el abastecimiento y además a tiempo. Este tipo de empresas que manejan este sistema de costos por procesos no pueden jugar con algo tan importante como las materias primas. No pueden jugar con algo tan importante como las materias primas. ¿Por qué? Bueno, este concepto que he añadido aquí, que está aquí, les va a decir que es que las materias primas hacen parte nada más y nada menos que del capital de trabajo. Recordemos aquí el concepto del capital de trabajo: son todos aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, ¿verdad? Y en este sentido, el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos como activo corriente. ¿Y cuál es el activo corriente? Bueno, lo he puesto aquí: el efectivo, que es el dinero que necesitan para hacer compras o para hacer pagos a corto plazo, para pagar nóminas, para pagar recibos, todos los costos inmediatos a menos de un año, e incluso la idea es que sea mensual, al menor corto tiempo posible. Las inversiones a corto plazo, la cartera. Pero en este caso lo que nos atañe a nosotros es el inventario. Miren, el inventario hace parte del capital de trabajo. Y el inventario acá el inventario, según la SNIC, según el sentido común y según todo lo que hemos visto y según las vivencias y las experiencias de cualquier persona que trabaja en transformación de materia prima, el inventario son las tres materias primas. Los tres tipos de inventario, que son las materias primas en proceso o productos en proceso y los productos terminados. Luego entonces de lo que estamos hablando aquí es que las materias primas o materiales son en un alto porcentaje la mayoría del activo corriente o del capital de trabajo. Por tal razón es que hay que conseguir el abastecimiento a tiempo, porque es que esto es lo primordial. O sea, las materias primas en una entidad de transformación de materia prima, sobre todo cuando hablamos de gestión por procesos, es lo básico. ¿Y por qué es lo básico? Porque en este tipo de gestión no se consiguen, en este tipo de sistema de costo, no se consigue la materia prima en la medida que se necesita. No, de hecho, hasta lo aseguré en otra clase, tampoco en el otro sistema, porque no me parece lógico desde un punto de vista financiero, sino de que se tiene que tener un almacenamiento bastante grande, porque sencilla y llanamente la producción es masiva. Así de simple, como la producción es masiva, se requiere que existe un almacenamiento bastante grande. Luego entonces, por la misma razón, cuando se efectúa una solicitud de materiales y eso no está en almacenamiento, sino que hay que comprarlo, no es porque esa necesidad inmediata o de producción sea una carencia, sino de porque seguramente ya se está dilucidando en el futuro que se va a necesitar, porque es continuo. Recuerden que la producción es continua y se consume a grandes masas, entonces se requiere bastante almacenamiento y abastecimiento y almacenamiento, perdón. Entonces este aspecto es súper hiper importante desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista financiero. Miren que les acabo de hablar del capital de trabajo, que el capital de trabajo es nada más y nada menos, se lo voy a repetir aquí y aquí para que lo lean por si acaso no están, es nada más y nada menos que todo lo que la empresa necesita para poder trabajar, ¿verdad? Y de esas cuatro cosas que hemos mencionado, de las inversiones a corto plazo, el efectivo y de los clientes o carteras, en este tipo de empresas los inventarios son el mayor porcentaje que existe en capital de trabajo. Entonces, les he dicho, desde un punto de vista administrativo, que es el organizacional para medir la eficiencia y la eficacia de los procesos, desde el control interno, aquí este diagrama puede decirles a ustedes que cada proceso de estos, que tiene una secuencia lógica, que apenas vamos por aquí,
tiene una finalidad. Esta finalidad, en primera instancia, es tener una organización dentro del proceso de transformación de materia prima y dentro de la empresa, de tal manera, llamémosle mecanismo, tener un mecanismo, no organización, tener un mecanismo de tal manera que no existan fallas y sí además existan responsables de cada proceso para que este bucle, este ciclo no se rompa y se pueda cumplir cabalmente con los objetivos de la empresa, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, y ya seguramente lo están pensando, aquí en cada uno de estos departamentos no va a haber una sola persona. Aquí lo que hay es bastante talento humano disponible, ¿verdad? No, eso no es una sola persona. Pero insisto, hay muchos conceptos que hay que tener en cuenta antes de decir contabilizar. Y precisamente todo este mecanismo que está diseñado aquí y que es mucho más grande, porque si se dan cuenta esto es solamente el ciclo de compra. Yo en ningún momento he hecho referencia al ciclo de costos, a la transferencia de las materias primas. No, solamente estoy hablando del ciclo de compras, que es un aspecto que hace referencia a la adquisición de los materiales, pero también hace referencia al control mismo de los materiales. Una de las materias, el conocimiento, como siempre les he dicho, es transversal. Una de las materias que ustedes verán o ya han visto es el control interno contable. Precisamente el control interno contable está inmerso dentro de esto. Esto es un aspecto, solo un aspecto chico que hace parte del control contable, porque sencilla y llanamente, aparte de tener un mecanismo que describe cuál es el debido procedimiento para hacer cada proceso, cada transacción, cada movimiento, cada actividad, cada operatividad de la empresa, y también fijar responsables, ¿verdad? También se da algo que se llama trazabilidad, porque esto va dejando una evidencia. Miren que aquí, por ejemplo, ¿por qué le importa esto al contador? ¿Por qué le importa esto al administrador financiero y al gerente y a todos los profesionales? Porque hay una trazabilidad. Aquí ya empieza a salir un soporte. Aquí hay un soporte. Esto le interesa al revisor fiscal, esto le interesa al auditor interno, al auditor externo, a todos. Por eso les dije, no quiero hablar como el que les dice, no, en la 1405 se registran las materias primas contra nosotros. Hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar, y estamos hablando desde un aspecto empresarial, emprendedor, profesional. Entonces he mencionado a puros profesionales que les interesa esto, ¿verdad? Todo, desde el revisor fiscal en adelante, porque la trazabilidad, la evidencia misma, el soporte de cada proceso, el control interno, todo eso es fundamental y está dilucidado aquí en esta cosa tan chiquitica, porque insisto, es una cosa muy chiquitica del ciclo de compra, de tantos ciclos que se dan dentro de cualquier organización. Entonces decía que esta trazabilidad ya me deja, por ejemplo, aquí un soporte, y es la solicitud de material. ¿Quién pidió esa solicitud de material? Los especialistas, los del almacén, que tienen la necesidad de determinar que tienen la obligación y responsabilidad de determinar las necesidades de materiales y además conseguir el abastecimiento y posteriormente su almacenamiento. Entonces ese equipo es el responsable. Solicitan en base a ciertas necesidades de producción al departamento de compras en la solicitud. Estos señores, a su vez, si tienen que cotizar, pues cotizarán, pero lo lógico y lo procedimental y lo rutinario y el bucle común es que emitan inmediatamente la orden de compra. Ya queda el primero y el segundo soporte de trazabilidad, ¿verdad? Ya aquí estamos dejando la evidencia misma dentro del proceso. Entonces, segundo soporte, y ambos soportes le interesan, insisto, a todos los profesionales en el aspecto financiero. ¿A quién le hacen esta solicitud? Evidentemente a la cartera de proveedores, a la carpeta o expediente de proveedores, a ese gran grupo de proveedores con los que vienen trabajando. Este color que tiene este departamento
obedece a que esto no tiene nada que ver con la empresa, ¿verdad? Tiene que ver, pero de manera externa. Pero entonces es aquí donde ellos emiten ya el segundo comprobante oficial de las necesidades, que es la orden de compra. El señor proveedor, efectivamente, ¿qué hará? Efectivamente, el señor proveedor va a enviar esos materiales. Anexo a los materiales va a agregar el documento soporte, que aquí estamos hablando de un tercer documento soporte, ¿verdad? Entonces envía materiales o materias primas con documento soporte al departamento de la organización, que se llama recepción. Hagamos un paréntesis para ver cómo va la grabación. Muy bien, estamos grabando, no hay ninguna dificultad. Entonces, rápidamente, almacén solicita material a compras, compras emite orden de compra. ¿A quién se le emite? Al proveedor. Proveedor despacha materiales y emite factura, y nuevamente llega a la organización, a este departamento de recepción. Recepción tiene que hacer varias actividades, en las cuales estará obviamente elaborar un informe de recepción, ¿sí?, del buen estado de las materias primas, de los materiales, de las existencias, de la calidad, del tipo de producto, de verificación de que la solicitud de materiales y que está aquí en la orden de compra es exactamente lo mismo que nos ha facturado el proveedor, ¿sí? Y posteriormente enviará pues todos los materiales y el informe de recepción al almacén. Aquí está el ciclo, PIN, ¿verdad? Y fíjense ustedes desde el punto de vista lógico, organizacional y como siempre de sentido común, el almacén finalmente tiene que enviar los soportes para el registro de la compra acá, al departamento de contabilidad, ¿verdad? ¿Y qué vamos a registrar nosotros aquí en el departamento de contabilidad? Única y exclusivamente, después de todo este proceso, todo esto que hemos visto en este ciclo, únicamente vamos a registrar es la entrada de materiales, de materias primas. Por eso les decía, sería minimizar desde un punto de vista profesional, simplemente con decirles la cuenta esta, la cuenta 14 contra la cuenta de banco, contra la cuenta de caja, contra la cuenta, digámoslo con más seriedad, en mayor detalle. Obviamente lo que habría que hacer aquí es hacer un registro contable única y exclusivamente de los materiales que han llegado a través de la factura, que sería el documento soporte que ellos nos van a enviar, más todos los documentos anexos que hacen parte de él por el tema de la trazabilidad. Y efectivamente ya el criterio de contabilización va en función de la forma como se han adquirido los materiales, ¿verdad? Si se ha adquirido, y voy a seguir hablando de manera profesional, no voy a hablar con cuentas porque sería ir en contra de la premisa. Pues si la naturaleza de la compra es crédito, pues obviamente se va a hacer el ingreso del activo, que son los materiales, versus el ingreso de la cuenta por pagar, que es la cuenta del pasivo, ¿verdad? Si la naturaleza de la compra, es decir, si se ha comprado de manera en efectivo, pues nuevamente serán dos cuentas, en este caso de activo, el ingreso de las materias primas o los materiales versus el ingreso, la salida del dinero, bien sea por un cheque que se ha efectuado o que no tiene otra lógica que no sea un cheque o una transacción económica, porque en este momento plata así en la mano no sale. Eso es que de caja no. Aquí no aplica ese cuento de caja, ¿verdad? Porque una empresa como la Bavaria no le va a pagar a un proveedor de cebada, no le va a pagar 200,000 pesos ahí
en la manito así, eso son muchos millones de pesos. Entonces aquí será una contra el banco, ¿verdad? Será entonces la cuenta de materias primas incrementándose y la cuenta del banco disminuyendo, bien sea a través, insisto, de un cheque girado o bien sea a través de una transacción en línea, ¿verdad? Y fíjense que estamos hablando en un lenguaje administrativo, financiero, gerencial. Y en ningún momento yo dije, no, ahora coge la 1105, la 1110, la 1405. Eso sí nos va a tocar hacerlo, porque también tenemos que saber hacer. Pero primero hay que saber hacer y luego hacer. Pero este es un trabajo que comúnmente se lo dejamos a los auxiliares, ¿verdad? Hay que aprender a ser auxiliar, hay que aprender a ser maestro de obra, hay que aprender a hacer todo, pero somos los que vamos a dirigir. En este tipo de empresas tan grandes como las farmacéuticas, las cervecerías, este tipo de procesos no son pequeñitos, no se habla de una manera minimizada, siempre hay una cantidad de software que están enfrente de esto. Entonces aquí no se puede hablar como cuando hablábamos nosotros de órdenes de compra, o cuando hacemos los primeros pininos. Ya no, ya ahora tenemos que hablar en un lenguaje profesional mucho mayor, acorde con este sistema de costos, que es el sistema de costos de gestión. Bueno, sin embargo, la contabilización como tal, ¿verdad? La contabilización la vamos a hacer en la próxima clase, vamos a hablar ya de contabilizaciones. Sin embargo, yo seguiré pecando con el tema administrativo, económico, financiero, porque la verdad así es que tenemos que formarnos, tenemos que aprender a hacer de todo. Y aquí pueden apreciar entonces que más allá de la labor de hacer un simple ejercicio de registro contable, y si eso cuadra o no cuadra, existe algo mucho más importante, que es el entendimiento de los mecanismos y los desgloses de cada actividad operativa, económica y financiera, que se desarrolla en este tipo de entidades y en cualquier otra entidad. Esa es la lógica de mi explicación el día de hoy. Voy a recordar mi número de teléfono, no me han llamado. Mi número de teléfono es el 321-563-4146. Aquí está. Si acaso se les olvidó, no me han escrito. 321-563-4146. Daniel Santos Cogollo. Para cualquier tipo de duda, de necesidad que tengan, con mucho gusto yo los voy a atender. Insisto, la próxima clase, como pueden apreciar y como lo dice el sílabus, tenemos, ya estoy ubicando eso, gestión de costos. Tenemos el mismo tema, pero en esta ocasión, en la próxima ocasión, ya haremos unos ejercicios y vamos a compartir unos vídeos. Yo también en Excel haré unos ejercicios ahí cortos, pero sin obviar cosas de fondo, cosas bastante profesionales, y buscando cada tipo de truco administrativo, económico, contable, que nos vaya a hacer creciendo la cabeza. Fíjense que no quise minimizar esto en ningún momento al simple hecho de la contabilización, porque no me parecía justo con ustedes y porque a ustedes tampoco les gusta esa metodología. Entonces, sin más, espero que sigan bien, espero que vean este vídeo, esperen realización de ejercicios con ustedes, y poder intercambiar ciertas cosas, y nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta pronto.